6 abierta, ¿verdad? Por mi parte, sí. Sí, por favor, tengan abierto el documento para que solamente comparta la pizarra virtual, para que vayamos trabajando. Bien. Entonces la guía 6, específicamente, un momento, específicamente el ejercicio número 6, está relacionado con un columpio gigante. Dice, columpio gigante, una feria local, consiste en un eje vertical central con varios brazos horizontales unidos a su extremo superior. Cada brazo sostiene un asiento suspendido de un cable de 5 metros, sujeto al brazo en un punto a 3 metros del eje central. Letra A. Calcula el tiempo de una revolución del columpio si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Entonces, si nos piden el tiempo de una revolución, específicamente, ¿qué es lo que nos pide el problema? El periodo. El periodo, muy bien. Letra B. El ángulo depende del peso del pasajero para una rapidez de giro dada. Bien. Entonces, para eso, tenemos que comenzar, obviamente, la solución del problema dibujando. Dibujando antes ya de un diagrama de cuerpo libre, hacer un dibujo antes de lo que ocurre con el radio de giro. Bien, porque si se dan cuenta en el problema, aquí está el eje por donde está girando este columpio gigante, ¿cierto? Y sabemos que el radio de giro se mide respecto al eje, ¿cierto? Y respecto a la posición de la persona. Entonces yo sé que la distancia que va desde el eje, el origen, hasta donde se encuentra la persona, sería mi radio de giro. ¿Bien? Asimismo, ¿cierto? Si sabemos el radio de giro, ¿ya? Y también sabiendo cuál es la rapidez tangencial de la partícula, vamos a poder saber cuánto es el periodo. Entonces, lo primero es encontrar el radio de giro y después encontrar la rapidez tangencial de la persona que está subida en este columpio gigante. Entonces, el radio de giro sería esta distancia, que el problema me lo da, que son 3 metros, más esta otra distancia que la desconozco, así que obviamente la denominé con la variable x. Si nos damos cuenta, acá tengo un triángulo rectángulo, tengo un ángulo recto y un ángulo de 30 grados. Sabemos que el largo de este cable es igual a 5 metros y coincide con la hipotenusa de este triángulo rectángulo porque es el lado más largo del triángulo y además es el lado que está opuesto al ángulo recto. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos encontrar el radio de giro completo, R, sería la suma de 3 metros más X. Y esto me daría el radio de giro completo de la persona que está girando respecto a este eje o a este origen. Entonces, para poder encontrar, primero, cuánto vale X, que es el término que debemos adicionar a los 3 metros, tenemos que utilizar trigonometría. Como X está opuesto a 30 grados, necesitamos utilizar la relación trigonométrica seno del ángulo, con ángulo 30 grados. Entonces va a ser seno de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es x, la variable que yo quiero encontrar, dividido la hipotenusa, que son 5 metros. Bien, entonces x va a ser 5 metros que está dividiendo, pasa multiplicando, y por supuesto x va a ser igual a 5 metros multiplicado por seno de 30. 5 metros por seno de 30 es 0,5, es decir, un medio, es decir, 5 metros dividido 2, y eso finalmente es igual a 2,5 metros. Por lo tanto, el radio de giro total, 3 metros más x, es decir, 3 metros más 2,5 metros, sería igual a 5,5 metros. ¿Me expliqué con claridad? Sí, como no nos entregan cuánto vale X y no podemos aplicar el teorema de Pitágoras, pues si nos dan el ángulo, usamos las reglas trigonométricas para determinar cuánto vale la incógnita, ¿no? Así es, caballero. Muy bien. ¿Para los demás? ¿Todo bien?
Profe, ¿Consultas, dudas, yo comentarios? tenía una Sí, pregunta y Octavio, dime. era respecto de que sobre radio, porque yo en su momento no sabía si era radio desde donde está la persona hasta el poste o Ujú. la línea que sostiene la cuerda de la persona. Claro, tú lo que tienes en el dibujo, ahí voy a compartir la guía. Lo que tienes en el dibujo es lo siguiente. Vamos a compartir. Aquí, miren. Si nos damos cuenta, aquí está el eje o el origen, ¿cierto? Respecto a la rotación. Entonces, yo sé que la distancia que va desde el origen hasta el punto donde se encuentra la partícula sería en este caso el radio de giro, porque el radio de giro se mide respecto a la periferia de este movimiento circular. Entonces, si nos damos cuenta, desde el origen hasta acá tengo una distancia, pero desde el cable hasta la base del asiento, donde está obviamente sentada la persona, tengo otra distancia. Y esa sería una nueva incógnita. Asimismo, si yo sé que esta incógnita sumada con los 3 metros es el radio de giro, simplemente tengo que buscar con la trigonometría, como ya no tengo uno de los lados, como dice bien Octavio, para utilizar Pitágoras, busco esta incógnita, le sumo los 3 metros y tengo el radio de giro completo. ¿Vamos bien? Perfecto. Volvamos nuevamente a la solución. Entonces, aquí vamos a compartir nuevamente la pestañita. Si nos damos cuenta, ya tenemos el radio de giro. Entonces, ya pudimos avanzar para poder encontrar el periodo, por lo menos en una variable, que es el radio. Obviamente, si queremos encontrar el periodo, es decir, la vuelta, el tiempo de una revolución, nos falta encontrar la rapidez tangencial. Por lo tanto, como es un problema de dinámica rotacional, ¿ya? Lo primero, tenemos que, lo primero que tenemos que hacer, disculpen, es realizar un diagrama de cuerpo libre, es decir, identificar las fuerzas que están actuando sobre la partícula. ¿Quién es la partícula? El asiento y la persona, todo junto. ¿Bien? Entonces, sobre esta persona, ¿cierto? Están actuando algunas fuerzas tanto en el eje X como en el eje Y. Antes de eso, definamos el eh, sistema de referencia positivo, positivo hacia arriba y positivo hacia la izquierda. Por supuesto, justo en esta parte del círculo, justo en esta parte, la aceleración centrípeta apunta hacia el centro del círculo, ¿verdad? Y el centro del círculo está aquí, ¿verdad? Que es el origen o el eje de rotación de nuestro sistema mecánico. Luego, ¿cierto? Utilizamos el diagrama de cuerpo libre. Sobre este objeto actúa una fuerza F en esta dirección, que sería la tensión proporcionada por el cable, ¿verdad? Que le denominamos F. No le llamo T, porque usualmente esa T mayúscula se puede confundir con el periodo, así que simplemente le llamé F. Pero obviamente si está en diagonal, esa fuerza F, cuando discutimos, ¿cierto?, el análisis de las componentes de un vector, va a tener, obviamente, como componentes una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, este vector apunta un poquito hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, en diagonal hacia arriba. Eso significaría que tiene una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Si uno suma estas dos componentes desde el punto de vista vectorial, obtiene esta resultante. ¿Vamos bien? Una pregunta, ¿Sí? Dígame. estaba viendo para resolver este ejercicio. Yo me preguntaba si uno podía aplicar las reglas geométricas cuando se trata de esfuerzos, porque yo decía, ¿se podrá? Sí, por supuesto. De Ah, hecho, ok. ahora viene claro, el siguiente raciocinio, desde el punto de vista geométrico, este ángulo lo conocemos 30, ¿verdad? Pero acá yo tengo un triángulo rectángulo, si se dan cuenta, y aquí también. Entonces nos damos cuenta que este ángulo y este ángulo son iguales porque son ángulos alternos internos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tengo triángulos rectángulos y tengo ángulos, como dice bien Octavio, puedo nuevamente utilizar trigonometría para poder resolver el problema. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Desde el punto de vista de las fuerzas, ya sabemos que tengo una fuerza resultante cuyas componentes son tanto en el eje X como en el eje Y en esta dirección y sentido. Asimismo, la fuerza gravitacional que siente la persona y el asiento es hacia abajo, ¿verdad?
Esas serían todas las fuerzas que están actuando tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje Y tenemos dos fuerzas y en el eje X tenemos una fuerza. Bien, pero, ¿cierto? No podemos simplemente dejarlo como fx y fi. Necesito utilizar trigonometría, como lo mencionamos anteriormente, para encontrar estas relaciones algebraicas. Entonces, si nos damos cuenta, fx está opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces vamos a utilizar el seno del ángulo para poder encontrar fx. Entonces el seno de 30 grados de este ángulo va a ser cateto opuesto, fx, ¿cierto? Dividido, en este caso, la hipotenusa. Acá yo tengo la altura del triángulo, acá tengo 90 grados, ¿verdad? Y el ángulo opuesto, disculpen, y el lado opuesto al ángulo recto sería la hipotenusa. Y la hipotenusa es f. Bien, despejamos fx, f que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado, y voy a llegar a esta representación algebraica. Es decir, fx depende de la magnitud de la fuerza, es decir, de esta hipotenusa, y depende del seno del ángulo, que en este caso es 30 grados. Hacemos lo mismo con FI. Si nos damos cuenta, este cateto está adyacente a este ángulo, entonces utilizamos la función coseno del ángulo. Entonces la función coseno del ángulo será coseno de 30 grados es igual a el cateto adyacente, que es FI, ¿cierto? FI, dividido la hipotenusa, que nuevamente es F. Tengo un triángulo rectángulo aquí, acá tengo los 90, y opuesto a los 90 grados, ¿qué es lo que tengo? F. F. Despejamos FI, y la componente I de la fuerza será simplemente F pasa multiplicando F coseno de 30 grados. Entonces las componentes desde el punto de vista trigonométrico de la fuerza son Fx y Fi respectivamente en base a seno y coseno de 30 grados. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Profe, ¿Sí? ¿Pregunta? entonces lo que vamos a hacer ahora para ubicar la velocidad, que es el dato que nos falta, es cómo usar la fórmula de suma de fuerza. Exactamente. Entonces el siguiente paso es la dinámica. Primero construir geométricamente lo que pasa en el problema, ver las variables que tengo, las que me faltan, dibujar nuevamente, hacer un diagrama de cuerpo libre, buscar componentes si es necesario, y ahora el siguiente paso sería utilizar, obviamente, la segunda ley de Newton, ¿ya? Lo primero, para el eje Y. Ustedes pueden utilizar el orden que más les acomode. Yo voy a utilizar el eje Y, ¿ya? En primer lugar. Entonces, la suma de la fuerza en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Si nos damos cuenta en nuestro diagrama, existe solamente aceleración en la coordenada del eje X, es decir, existe solamente aceleración centrípeta en esta dirección y sentido. Por lo tanto, no hay aceleración en el eje Y justo en ese punto. Si eso es efectivo, numéricamente eso es igual a 0. 0 por m es 0. Y el lado izquierdo de la ecuación me dice sume todas las fuerzas en el eje Y. ¿Bien? Entonces, si sumo todas las fuerzas en el eje Y, me doy cuenta que en el eje Y hay dos fuerzas, Fi y el peso. Entonces voy a tener Fi, que es positivo, menos el peso, que es negativo, y eso es igual a 0. El peso que está restando pasa sumando al otro lado, y me queda esta ecuación, Fi es igual a mg. Sin embargo, sabemos que Fi es igual a f coseno de 30, así que esa relación la reemplazamos en la siguiente línea de nuestra ecuación. Mg al lado derecho va a quedar exactamente igual, ¿se dan cuenta? Y finalmente, yo podría, por ejemplo, despejar cuál es la magnitud de la tensión, en otras palabras, F de esta ecuación. Y ya un ratito más se van a dar cuenta por qué estoy haciendo esto. Coseno de 30 que está multiplicando pasa dividiendo. Y finalmente, F, es decir, la tensión que sostiene, en este caso, a la persona, esa fuerza de tensión que sostiene a la persona en este columpio gigante, es igual a mg dividido el coseno de 30 grados. Y eso lo voy a bautizar como la ecuación 1. Esto es para la coordenada y. ¿Se entendió? ¿Todo bien?
¿Sí? Súper. Ok. Entonces, ¿qué pasa ahora en la coordenada de X? Suma de fuerzas, ¿cierto? En el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Sabemos que la aceleración en el eje X es justo la centrípeta, y la única fuerza que actúa en el eje X, obviamente, es Fx. No hay otra fuerza. Desde el punto de vista de nuestras coordenadas o de nuestro sistema de referencia, es positivo. Así que Fx va a ser positivo y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. También, Fx como componente es F seno de 30 grados, m queda igual. La aceleración centrípeta ahora, desde el punto de vista algebraico, es b cuadrado sobre r. Eso es un viejo conocido, ¿verdad? Finalmente, lo que voy a hacer es despejar nuevamente f. Seno de 30 está multiplicando, pasa dividiendo, y llego a esta nueva expresión algebraica, es decir, f, la magnitud de la tensión cuya fuerza sostiene a la persona en este columpio gigante, sería finalmente mv cuadrado r seno de 30 grados. Entonces, si nos damos cuenta, tanto para la ecuación 1 como para la ecuación 2, tengo que f es igual a un término algebraico. Entonces, eso es f y eso es f. ¿Se dan cuenta? Esta f está en función del peso y el ángulo. Esta f está en función de la masa, r, el ángulo y la rapidez al cuadrado. Entonces, si esta ecuación me invita a que f es igual a un término algebraico y esta otra ecuación a lo mismo, ¿qué podría hacer con esas ecuaciones? Igualarlas. Igualarlas, muy bien. Si yo las igualo, se despeja f y llego a esta nueva línea de la ecuación. ¿Qué pasa con las masas? Se cancelan. Se cancelan, muy bien. Entonces, este problema es independiente de la masa o del peso del objeto. ¿Bien? Este seno de 30, que está dividiendo, pasaría multiplicando. Seno de 30 dividido coseno de 30. ¿Qué cosa es? Tangente. Tangente de 30 grados, muy bien. G queda igual. Y esta R, que está en este caso dividiendo, pasaría multiplicando. No quiero encontrar b cuadrado, quiero encontrar b, así que aplico raíz cuadrada a esta ecuación. Y b, que es la rapidez tangencial de la persona que describe el círculo en este columpio, va a ser igual a raíz cuadrada de el factor RG, ¿cierto? Y el seno de 30 dividido coseno de 30 era la tangente. Entonces, miren, ¿la rapidez de qué depende? ¿Depende del peso del pasajero? No. ¿Depende de la masa del pasajero? Tampoco. Depende esencialmente de el radio de giro, la gravedad y, por supuesto, del ángulo. Si ustedes reemplazan 5,5 metros, 9,8 metros segundo cuadrado y tangente de 30, acá comunidades van a tener metro por metro segundo cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado, raíz de metro cuadrado, segundo cuadrado, metro segundo, y el valor numérico al aplicarle la raíz va a ser aproximadamente 5,58 metros por segundo. Esa es la rapidez tangencial que experimenta la persona al describir el círculo en este columpio gigante. Fue pregunta. Dígame. Eso que coseno, bueno, seno partido coseno es igual a tangente. ¿Eso se aplica cuando el ángulo vale 30 o es universal? Cuando el ángulo coincide para ambas identidades. Ah, ok. Ujú. Si tienen seno de 25 dividido coseno de 30, no coincide. Tiene que ser exactamente el mismo ángulo. Seno de Y 60 dividido cuando coseno me de 50, preguntan tangente de 60. en un ¿Sí? ejercicio si el movimiento depende de cierta variable, eso quiere decir, o sea, te están preguntando si esa variable se encuentra en la fórmula con la cual tú puedes sacar con los datos del ejercicio. Claro, antes de, obviamente, tratar de responder, las ecuaciones me lo van a decir. Entonces, si nos damos cuenta, este problema depende del peso de la persona, por ejemplo. Si uno quiere calcular la rapidez, No. no depende, ¿ya? Entonces, obviamente, el ángulo de los cables, que puede ser 30, 45, 20, ¿se dan cuenta? En principio, tampoco depende del peso. ¿Ya? Eso es un ángulo fijo para el diseño mecánico del columpio.
Bien. Entonces el peso de la persona es totalmente irrelevante. Bien. Ahora, la rapidez de giro sí depende del ángulo R y G, que son constantes universales, digamos. Bien. Porque dependiendo de dónde esté este columpio, o dependiendo si nos vamos a un extremo mucho más, no sé, figurativo, como otro planeta con mayor gravedad, la rapidez tangencial sí va a ser distinta porque la gravedad va a ser mayor o menor, ¿cierto? Entonces de esas variables depende. Eso es importante. No depende de la masa exclusivamente. Porque esto que está acá, se dan cuenta, es la rapidez tangencial asociada a ese sistema mecánico. Entonces, independiente de la persona que se suba ahí, siempre va a tener la misma rapidez tangencial. ¿Me explico? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Finalmente, ¿cierto? Sabemos que el periodo era igual a 2πr sobre b. R es el radio de giro. B sería, en este caso, la rapidez tangencial que acabamos de encontrar. Entonces, reemplazando los valores numéricos, 2pi por 5,5 metros dividido 5,58 metros segundo. Entonces los metros se me cancelan. El segundo pasa al numerador. Dividen 2pi por 5,5 sobre 5,58 y aproximadamente da 6,19 segundos. Es decir, la persona que está obviamente en este columpio gigante describe, ¿cierto?, una revolución completa o una vuelta completa en 6,19 segundos. Ese sería nuestro periodo. El periodo se mide en segundos, por supuesto que sí. Entonces, física y matemáticamente este problema tiene lógica, tiene sentido. ¿Estamos bien? Consultas, dudas. Consultas, dudas, comentarios, inquietudes. ¿Todo bien? Hola, yo no sé si quiero. Exactamente, sí. De hecho, va a haber un ejercicio en la guía 7 que ustedes tienen que entregar, que es otra versión del columpio gigante. Y ahí van a estar un buen rato entretenidos tratando de encontrar las variables que yo les pido. ¿Bien? Si no entienden algo, me pueden escribir, yo los puedo orientar como siempre. Entonces, el inciso o la letra B del problema me preguntaban si el ángulo depende del peso. Recuerden que el ángulo es un parámetro inicial del diseño mecánico, ¿cierto? Dicen si ese ángulo depende del peso del pasajero para una rapidez de giro dada. Sabemos que la rapidez de giro dada no depende del peso y a su vez el ángulo tampoco depende del peso. Así que ahí la respuesta es que obviamente no depende del peso. Dígame. ¿Cómo es que se llama el problema físico? ¿Perdón? Llaman estos programas físicos, porque yo tengo entendido que los programas, esta clase tiene un nombre en específico. No te entendí, Octavio. Que había un ruido Ahora ambiente. estaba preguntando Sí, dime. cuál es. Así estoy con mis hermanitos. Man. Sí, sí, no te preocupes, dime nomás. Pregúntame de nuevo, es que no te, no te escuché. O me lo escribí. Sí. No, les quería preguntar cuál es el nombre de este tipo de ejercicio. De este tipo de ejercicio. No, este es simplemente una aplicación de la dinámica circular, simplemente. Ok, perfecto. Sí, dinámica circular, donde utilizamos obviamente dibujos, diagramas de cuerpo libre y las ecuaciones de Newton asociados no a la parte rectilínea, sino que esto está totalmente orientado a la parte del movimiento circular. Entonces, un problema clásico de dinámica circular. Eso, ¿ya? Entonces el problema 6 ya estaría en este caso resuelto. Entonces, miren, yo les quiero mostrar la guía que las voy a compartir ahora en el Classroom para ustedes. Son, en este caso, 6 problemitas. ¿Ya? Entonces hágalos con tiempo, comiencen a repasar la materia. ¿Ya?
Entonces el plazo de entrega va a ser el miércoles 11 de noviembre. ¿Bien? Entonces ahí hay otra versión del columpio gigante, que van a tener que resolverlo. Otra persona que viaja en un carrito. Obviamente aquí ustedes lo leen con calma, si no entienden algo me pueden preguntar. Acá un problema de comparación de dos hermanas que están en un carrusel. Acá hay un problema de aplicación de la dinámica circular que es directo, de un problema clásico que se asocia, digamos, a algo contextualizado en Estados Unidos. Un estudiante universitario que quiere pagar su colegiatura y para eso se mueve, en este caso, con una bicicleta dentro de una esfera de plástico hueca, transparente. Y finalmente un problemita clásico de un loop, digamos. Seis problemitas. Entonces, dedíquenle tiempo a esto. Ya estos problemas en general no son tan triviales. Aquí, si nos damos cuenta, acá tengo el eje de giro, por ejemplo, y la distancia del eje de giro donde se encuentra la persona sería mi radio. Entonces, en este problema, inmediatamente me dan el radio y me dan el ángulo también. Entonces, la diferencia de este problema con el que resolvimos anteriormente es que a mí me piden que encuentre la tensión en este cable y en este cable. Ahora voy a tener dos tensiones, en este caso, distintas. Esa es la diferencia con el problema anterior. No solamente geométrico, ¿ah? Sino que también físicamente es distinto. Eso ya es lo que puedo comentarles a priori. Lo voy a subir inmediatamente al Classroom para que comiencen a leerla, a trabajarla. Por favor, repasen las clases que están disponibles en YouTube. Repasen las soluciones de lo que hemos trabajado y si tienen dudas me pueden escribir. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Comentarios, inquietudes? Sí, dígame. ¿De qué trata el último programa exactamente? ¿Perdón? El último programa de qué trata exactamente. El último problema. Bueno, se los Sí. voy a subir ahora. Ok. Pero es este problema. Dice un carrito de control remoto de masa 1.60 kilogramos. Se mueve a rapidez constante, 12 metros segundo. De su rapidez lineal, digamos. ¿Qué magnitud tiene la fuerza normal que ejercía sobre el coche por las paredes del cilindro? Es decir, ¿qué fuerza normal siente el carrito en la parte inferior, aquí, como la fuerza normal o el peso aparente, ¿se acuerdan? Y en la B, obviamente me preguntan lo mismo, pero en la parte superior, aquí. ¿Qué fuerza normal va a tener abajo y arriba? Recuerden que las fuerzas normales aumentaban o disminuían dependiendo de la coordenada si estaba abajo o arriba, ¿cierto? Que era lo que sentían los pilotos de esa fuerza G cuando bajaban del loop, ¿verdad? De eso se trata, Octavio. Ok, gracias por tener ese. Sí, no hay problema. Chicos, antes de finalizar, ¿consultas, dudas, comentarios? Lo hacemos, lo ponemos en un PDF y se mandamos vía carro. Sí, como siempre. Lo resuelven, la transforman a PDF, me la envían. ¿Ya? O si pueden enviarla en foto y adjuntar esa foto al Word, también. Todo es válido. Y siempre el Classroom, por favor. Ya, de repente, si alguno se despista y me lo envía al correo, yo se los voy a responder que por favor lo adjunten en el Classroom. Ya, es importante. Bien. Eso, ya, señor José, la ley de Kirchhoff. Sí, que para eso hay que entender primero la electrostática, que es el estudio de las cargas en reposo, ver electrodinámica, ver leyes de Ohm y después ver ley de Kirchhoff, que está asociado a la dirección de las corrientes dependiendo de las ramas por donde se desplacen los electrones. ¿Ya? Tiene que ver con electrodinámica. Ujú. Así que creo que esa materia, porque ahora creo que el contenido de física de la PTU va a ser de séptimo a segundo medio, si no mal recuerdo, y algo se ve de electricidad y magnetismo en la básica, pero es muy superficial, ¿ah? Antes ustedes, si estaban en un cuarto en un matemático, por ejemplo, iban a tener un curso de física común donde íbamos a ver todo lo que era electricidad y magnetismo, pero ya se sacó, como les comenté alguna vez. Pablo dice, profe, ya hace un tiempo que me había dicho algo que estaba en Classroom de primero C, como me salgo de ahí o usted me tiene que sacar, llegan notificaciones, ya, no, yo te tengo que sacar, no te preocupes. Sí, lo vamos a hacer inmediatamente, para que no se me olvide. Eso, chicos.
¿Dudas, consultas, dudas, comentarios, inquietudes, por favor? La primera guía evaluada del semestre, ¿cierto? Esta es la segunda guía evaluada del semestre. Ah, chuta. Sí, recuerden que ustedes me enviaron una guía de movimiento variado. Espero ya, falta poquito para terminar con los cuartos medios y voy a tener un poquito más de tiempo. Y voy a terminar de corregir sus notas, ¿cierto? Sus trabajos, disculpen, les voy a enviar la calificación y si tienen dudas, hacemos una clase de retroalimentación y vemos que estuvo bien, que estuvo mal, que hay que mejorar, etcétera. ¿Ya? Lo mismo para esta guía 7. Y después yo creo que finalizaríamos con una de gravitación y estaríamos listos. Gracias, profe. Sí, no hay problema. ¿Alguna otra duda? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Profe, que las dudas surgen cuando uno resuelve. Ahí es donde surgen las verdaderas dudas. Ya, perfecto. Cuando ustedes empiecen a resolver, entonces me escriben nomás, ¿ya? Me voy a hacer el tiempo, digamos, para responder, ¿ya? No vayan a responder pocos días antes de la guía, o sea, de la entrega de la guía, ¿ya? Es importante que con tiempo la vayan estudiando y se vayan generando las consultas, ¿ya? No lo dejen para última hora, es importante, ¿bien? Ya, chicos, vamos a detener la grabación entonces.